Hay frases que parecen exageradas hasta que las vives. La fruta que asustará a tu esposa suena como una broma, lo sé, pero cuando digo que una simple fruta puede cambiar la vida íntima de un hombre en solo minutos, lo hago con toda la responsabilidad médica que implica haber visto cientos de casos similares en mi consulta. No estoy hablando de un producto milagroso ni de un truco de internet. Hablo de algo natural, biológico y medible, el poder que tiene la naturaleza para despertar lo que muchos creen perdido. Durante años he visto cómo los hombres cruzan la puerta de mi consultorio cabizbajos, con la mirada cansada y el orgullo herido. Algunos me confiesan en voz baja: doctora, ya no puedo. No se refieren solo a la erección, hablan de la sensación de no ser el mismo, de haber perdido algo que antes los hacía sentirse vivos, fuertes, deseados. Y cada vez que escucho esas palabras, pienso en cómo la mayoría ignora lo sencillo que puede ser reactivar el cuerpo masculino. La erección no es solo un acto físico, es un reflejo de salud arterial, hormonal y emocional. Cuando un hombre logra una erección firme, significa que sus vasos sanguíneos están limpios, que su corazón late con potencia, que su mente y sus hormonas están alineadas. Por eso, cuando falla, no es solo el pene el que habla, es el cuerpo entero gritando que algo está fuera de equilibrio. Y aquí es donde entra esa fruta. Una fruta común, accesible, pero tremendamente poderosa. No la voy a nombrar todavía, no por misterio, sino por respeto, porque antes quiero que entiendas algo esencial. No existe milagro sin contexto. Si comes esta fruta todos los días, puede hacerte daño. Si la comes en el momento equivocado, pierde su efecto. Pero si la consumes una vez por semana, en el instante justo en que tu cuerpo puede aprovechar su energía, entonces ocurre algo que roza lo increíble. He visto hombres de 70 años con una circulación más activa que la de chicos de 40. He visto miradas recuperar brillo, autoestima renacer y relaciones volver a la vida después de años de silencio. Y todo comenzó con una simple pregunta: doctora, ¿será cierto lo de esa fruta? Sí, es cierto, pero también es peligroso si no se entiende el equilibrio, porque así como la naturaleza puede curar, también puede saturar. Esa fruta, rica en antioxidantes, flavonoides y compuestos vasodilatadores naturales, actúa sobre una molécula clave en el cuerpo masculino, el óxido nítrico. Esa molécula es la responsable de relajar los vasos sanguíneos y permitir que la sangre fluya libremente hacia donde debe. Cuando el flujo mejora, la erección aparece. Cuando el flujo se bloquea, desaparece. Es simple y brutal. El problema es que, a partir de los 50 años, la producción natural de óxido nítrico cae hasta un 60%. Eso significa que, aunque el deseo esté ahí, el cuerpo no responde igual. Y aquí es donde la fruta actúa como una chispa. Pero cuidado, una chispa puede encender o puede quemar. Por eso, yo no hablo de milagros. Hablo de precisión, solo una vez por semana, solo en el horario correcto, solo con el estómago vacío. Esa combinación desencadena una cadena de reacciones metabólicas que despiertan tu sistema circulatorio. En cuestión de minutos, la piel se calienta, el ritmo cardíaco se equilibra, la presión mejora y, sí, la erección llega. Recuerdo un paciente, Andrés, 64 años, me dijo entre risas: mi esposa casi se desmaya, y lo entiendo, porque lo que había estado dormido durante años, esa mañana volvió con una fuerza que lo dejó asombrado. Pero él había seguido las indicaciones al pie de la letra. No comió en exceso, no lo mezcló con alcohol, no repitió al día siguiente, solo una vez por semana. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. La potencia no se pierde, se bloquea, y con el estímulo correcto, el cuerpo masculino puede reaccionar en minutos. No se trata de química artificial ni de pastillas que engañan al corazón, se trata de devolverle al cuerpo su lenguaje natural. Y esa fruta, esa que muchos comen sin saber lo que provoca, puede ser el primer paso para volver a sentirte fuerte, vivo, capaz. Por eso digo que asustará a tu esposa, porque cuando ella vea el cambio, no sabrá si reír o llorar. Si algo aprendí como uróloga, es que el cuerpo del hombre después de los 50 se comporta como una máquina de precisión. Un movimiento en falso, y todo el sistema se desajusta. Por eso, cuando digo que esa fruta solo debe comerse una vez por semana, no es una recomendación estética, es una advertencia médica. He tenido pacientes que, emocionados por los resultados, pensaron que, si una vez me funcionó, todos los días será mejor. Nada más lejos de la verdad. Lo que ocurre en el cuerpo masculino cuando se abusa de este tipo de alimentos es algo que muchos no imaginan. El exceso destruye la misma respuesta que buscamos activar. Déjame explicártelo con claridad. Cuando comes esta fruta, rica en compuestos que estimulan la liberación de óxido nítrico y mejoran la vasodilatación, tu cuerpo interpreta esa señal como un llamado a abrir los canales. Eso está bien si se hace con tiempo para recuperarse, pero si lo haces a diario, el organismo empieza a acostumbrarse a ese estímulo artificial. Los receptores dejan de reaccionar, la circulación se vuelve perezosa y lo que antes era una reacción natural se transforma en dependencia. Y ahí es donde muchos hombres tropiezan. Empiezan con una fruta, luego añaden un suplemento, después una pastilla. Cuando se dan cuenta, ya no es el deseo el que genera la erección, sino una cadena de sustancias que el cuerpo ya no controla. Esa es la línea invisible entre la virilidad natural y la falsa potencia química. Te lo confieso, me duele ver eso.
He visto hombres de 60, 70 años, con corazones fuertes y mentes lúcidas, perder la confianza en sí mismos solo por no entender cómo funciona su biología. Comen sano, pero no coordinan los tiempos. Hacen ejercicio, pero no descansan. Y luego culpan a la edad, cuando el problema no es la edad, sino el exceso. La fruta de la que te hablo, sin revelar aún su nombre, porque quiero que llegues con conciencia a ese punto, contiene sustancias que actúan como pequeños mensajeros en tu sistema circulatorio. Cuando se ingieren en la cantidad correcta, esos mensajeros despiertan las arterias del pene, mejoran el flujo sanguíneo y reducen la inflamación prostática. Pero cuando se consumen sin pausa, el cuerpo interpreta esa sobrecarga como una amenaza. El hígado se satura, la próstata se inflama y la respuesta eréctil se apaga. Te doy un ejemplo real. Héctor, 62 años, jubilado, feliz porque después de probar esta fruta una sola vez, tuvo la mejor erección en años. Volvió a mi consulta semanas después, con molestias al orinar. Me dijo: doctora, seguí su consejo, pero me gustó tanto que la comí todos los días. Su próstata estaba inflamada, no por infección, sino por estrés metabólico. El cuerpo había recibido tanto estímulo que dejó de responder de forma natural. Por eso repito, el poder no está en comer más, sino en dejar que el cuerpo respire. Una vez por semana y nada más. Ese descanso permite que el sistema hormonal recupere el equilibrio, que los receptores de testosterona vuelvan a ser sensibles y que la próstata descanse. El cuerpo masculino no necesita empuje constante, necesita ritmo, alternancia, pausa. Además, hay otro detalle que pocos saben. Muchas de estas frutas tienen altos niveles de fructosa natural. Esa azúcar, cuando se acumula, provoca inflamación silenciosa, y la inflamación crónica es el enemigo número 1 de la virilidad. Cuando la próstata se inflama, oprime la uretra, reduce el flujo urinario y bloquea parte del camino de la sangre hacia el tejido eréctil. Resultado: erecciones más débiles, deseo reducido y fatiga constante. Por eso, cada vez que me preguntan: doctora, ¿por qué no todos los días?, mi respuesta es simple: porque tu cuerpo no es un motor que se mantiene encendido, es un sistema que necesita encender, actuar y descansar. La fruta que asustará a tu esposa tiene poder, sí, pero ese poder no está en la cantidad, sino en la sabiduría con que se usa. Un solo día a la semana puede reactivar tu circulación, mejorar tu estado de ánimo y devolverle energía a tu vida íntima. 7 días seguidos pueden destruir el equilibrio que tanto te costó construir. Recuerda esto: los grandes errores no vienen del desconocimiento, sino del entusiasmo sin control. Lo que hoy te da vigor, si lo exageras, mañana puede dejarte sin fuerza. Y eso me lleva al siguiente punto, quizás el más fascinante de todos. ¿Qué pasa dentro del cuerpo durante esos 2 minutos de reacción? Hay un momento, casi mágico, que separa la duda de la certeza. Ocurre en apenas 2 minutos. Ese instante en el que el cuerpo reacciona, la sangre empieza a fluir con fuerza y el hombre siente de nuevo ese impulso que creía perdido. No es ilusión, no es sugestión, es biología pura. Lo que sucede dentro del cuerpo masculino en esos 2 minutos es una sinfonía de reacciones químicas y eléctricas perfectamente coordinadas. Todo comienza con una señal que nace en la lengua. Cuando las enzimas de la saliva reconocen los compuestos activos de la fruta, esos compuestos, principalmente polifenoles, antocianinas y una molécula precursora del óxido nítrico, envían una alerta al sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y del deseo. El cerebro responde liberando una cascada de neurotransmisores que le dicen al corazón: abre el flujo. Y el corazón obedece. Los vasos sanguíneos se expanden, la presión arterial se equilibra, el oxígeno circula más libremente. En segundos, la sangre que antes se acumulaba en la zona abdominal empieza a desplazarse hacia el área pélvica. Ahí, justo en ese momento, los tejidos cavernosos del pene, una estructura que funciona como una esponja, comienzan a llenarse. La sensación es inmediata: calor, pulsación, firmeza. El cuerpo recuerda su lenguaje natural. He visto ese cambio en los rostros de mis pacientes. Primero, la sorpresa, luego la sonrisa, después, el silencio. Porque ese tipo de reacción no solo es física, también es emocional. Es como si el cuerpo gritara: sigo aquí. Y lo más interesante es que ese despertar no depende solo de la fruta en sí, sino del estado del organismo al recibirla. Cuando el hombre ha dormido bien, está hidratado y ha comido de forma ligera el día anterior, el efecto es casi instantáneo. El sistema circulatorio responde con precisión, el hígado procesa los antioxidantes sin sobrecarga y la próstata se relaja. Esa relajación prostática es clave, reduce la compresión sobre la uretra y libera el paso de la sangre hacia los cuerpos cavernosos. El resultado: una erección firme, sostenida y completamente natural. Pero más allá de lo físico, hay algo que pocos mencionan: el efecto psicológico. Después de años sintiendo frustración, impotencia o vergüenza, experimentar una respuesta tan rápida genera una mezcla de emoción y miedo. Algunos hombres me lo confiesan con timidez: doctora, me asusté. Otros, con lágrimas en los ojos, dicen: pensé que eso ya no era posible. Y en ese momento yo siempre les respondo lo mismo: tu cuerpo no te ha abandonado, solo necesitaba que lo escuches. La naturaleza es sabia, pero el cuerpo humano lo es aún más. Si reacciona tan rápido, es porque recuerda lo que significa estar equilibrado. Esa fruta solo despierta algo que ya
ya existe en ti. No introduce nada nuevo, simplemente libera lo que estaba bloqueado. Sin embargo, también hay un riesgo en ese despertar. Algunos hombres, emocionados por esa sensación, creen que el efecto se mantendrá sin límites, y es ahí donde se equivocan. El cuerpo no puede vivir siempre en estado de activación, necesita calma, descanso, oxigenación. Por eso siempre digo, lo que se despierta en 2 minutos también debe reposar al día siguiente. En medicina sexual masculina, ese equilibrio es la diferencia entre potencia y agotamiento, entre el deseo y el desgaste. Por eso insisto tanto en la frecuencia. Una vez por semana no es un capricho, es la dosis justa para mantener la respuesta sin agotar el sistema. Cuando el flujo sanguíneo mejora, no solo mejora la erección, también mejora la memoria, la concentración, el ánimo y la confianza. He visto hombres recuperar su energía vital, comenzar a caminar diferente, hablar con otro tono, incluso reconciliarse con sus parejas, porque lo que se despierta no es solo el cuerpo, sino la autoestima. Y si ese despertar es posible, también puede sostenerse. En el siguiente capítulo te mostraré cómo mantener ese efecto sin caer en la dependencia, usando lo que llamo el ritual del descanso masculino, un método que enseño en consulta y que permite mantener la fuerza, proteger la próstata y conservar la virilidad sin abusar del estímulo, porque la verdadera potencia no está en lo que haces una vez, sino en cómo aprendes a sostenerlo día tras día. Muchos hombres creen que la potencia se mide por cuántas veces pueden, pero la verdadera virilidad se mide por cuánto saben recuperarse. Después de la activación que produce esa fruta, ese impulso inmediato que sorprende y asusta, el cuerpo entra en una fase intensa, el corazón bombea más rápido, la sangre fluye con fuerza, las hormonas se reacomodan y justo ahí aparece el riesgo. Si no se respeta el descanso, el cuerpo se apaga. Yo lo llamo el ritual del descanso masculino. No es una pausa cualquiera, es una estrategia médica para mantener la energía sin agotar el sistema. Cuando un hombre entiende que la potencia no depende solo del estímulo, sino del equilibrio entre acción y reposo, comienza a dominar su biología. Este ritual tiene 3 pasos sencillos. 1. Movimiento leve. Después del acto o del consumo de la fruta, una caminata tranquila de 20 minutos ayuda a redistribuir la sangre, reduce la presión en la próstata y evita la congestión pélvica. 2. Respiración consciente. 3 veces al día, respira profundo. 5 inhalaciones por la nariz, 5 exhalaciones lentas por la boca. Esto oxigena las células, estabiliza la presión y disminuye el cortisol, la hormona que mata el deseo. 3. Alimentación reparadora. Durante los días de descanso, prioriza alimentos ricos en zinc y antioxidantes, aguacate, semillas de calabaza, pescado azul, cúrcuma y agua tibia con limón. Ellos limpian el hígado, bajan la inflamación y mantienen tus niveles hormonales estables. He visto hombres que, solo aplicando esto, recuperan erecciones naturales sin repetir la fruta. Luis, 68 años, lo hizo. Después de probarla una vez y seguir el ritual, regresó a mi consulta diciendo: doctora, mi cuerpo ahora responde solo. Eso es el verdadero poder, no depender, sino enseñar al cuerpo a recordar. El descanso no debilita la virilidad, la protege. Un hombre que respeta su ritmo vive con más energía, duerme mejor y mantiene su confianza intacta. Así como la tierra necesita reposar después de dar fruto, tú también necesitas ese silencio fisiológico, porque cuanto mejor descansas, más fuerte respondes la próxima vez. Hay un instante en el que el cuerpo te avisa que está listo. No lo dice con palabras, lo muestra. Respiras mejor, duermes profundo, el ánimo cambia. Eso no es casualidad, es el cuerpo anunciando su nuevo despertar. Después del ritual del descanso masculino, el organismo se repara, las hormonas se equilibran, la próstata se relaja, la circulación se libera, y cuando eso ocurre, aparecen señales claras de que puedes volver a activar tu energía sin riesgo. Primera señal: el chorro urinario mejora. Si orinas sin esfuerzo, significa que tu próstata está desinflamada y la sangre fluye libremente. Segunda señal: duermes y descansas de verdad. Durante el sueño profundo, tu cuerpo produce testosterona y renueva su energía sexual. Tercera señal: sientes deseo espontáneo, no provocado, sino natural. Eso indica que el cerebro volvió a comunicarse con tu cuerpo. Cuarta señal: te sientes más liviano, el abdomen baja, la inflamación cede y tu metabolismo se vuelve eficiente otra vez. Quinta señal: confianza, caminar erguido, mirar distinto, hablar con firmeza. La química cerebral cambia y la virilidad vuelve a manifestarse desde dentro. Cuando estas 5 señales aparecen, tu cuerpo está listo. Solo entonces puedes volver a comer esa fruta, una vez, en el día correcto, y el efecto será tan rápido como la primera vez, porque la potencia no se fabrica, se recupera. Recuerda esto: la erección no empieza en el cuerpo, sino en la mente. Cuando estás tranquilo, cuando tu sistema nervioso está en equilibrio, todo responde mejor. Por eso, escuchar tus señales no es debilidad, es inteligencia biológica. He visto hombres recuperar su energía, su deseo y su confianza solo aprendiendo a detenerse. No necesitaban más estímulo, solo atención, y cuando lo lograron, el cuerpo les devolvió todo. Ahora que sabes leer las señales, estás listo para el paso final: convertir este despertar en tu nuevo estilo de vida. Porque la virilidad no se mide por la fuerza, sino por la conciencia de saber cuándo activar
y cuándo dejar que la vida fluya. Despertar está bien, pero lo importante es mantenerse despierto. Después de sentir el poder de esa fruta, esa reacción que sorprende hasta a tu esposa, muchos hombres me preguntan: doctora, ¿cómo hago para no volver a perder esto? Y mi respuesta es simple: convierte el despertar en tu forma de vivir. No se trata de una fruta ni de un truco, se trata de cuidar tu cuerpo cada día, para que la potencia no sea un accidente, sino un estado natural. El cuerpo masculino tiene memoria, pero también límites. Si lo cuidas, te responde con fuerza y vitalidad. El secreto está en las 4 leyes del mantenimiento masculino: movimiento diario, caminar, estirar, mover las caderas. Donde hay circulación, hay vida. Sueño profundo. Dormir bien regenera la testosterona y limpia el sistema nervioso. Alimentación consciente, menos azúcar, menos alcohol, más grasas buenas y agua tibia. Pausa emocional. El estrés bloquea la virilidad. 5 minutos de calma al día pueden salvar tu potencia. He visto hombres cambiar solo aplicando esto. No solo recuperan su energía sexual, sino su ánimo, su presencia. Ya no dependen de nada externo. Su cuerpo vuelve a responder por sí mismo. La fruta que asustará a tu esposa fue solo una puerta. El verdadero poder está en cómo vives después. 1 vez por semana para estimular, 6 días para cuidar. Esa es la fórmula de la virilidad duradera. Y si este mensaje te ayudó a entender que tu cuerpo aún puede, coméntame una sola palabra: gracias. Porque mientras haya hombres dispuestos a escucharse, seguiré aquí, recordándoles que la verdadera potencia nace del equilibrio, no de la prisa.